Ya chiquillos, vamos a hacer entonces es que vamos a empezar con la presentación de nuestro PowerPoint. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y de esa forma ustedes van a poder ver todo lo que el contenido teórico que vamos a utilizar para esta clase y que nos van a servir como un precedente para, eh, para poder comprender cuáles son los periodos de la historia en las que están envueltas la literatura. Porque además es súper importante, chiquillos, que nosotros seamos conscientes de que la literatura está ligada estrechamente a la historia. Esta unidad es la historia de la literatura. El objetivo es conocer antecedentes históricos que permiten el desarrollo de la literatura. Empezamos entonces con introducción a la historia de la literatura. Es muy difícil que encontremos una definición clara, concisa y exacta de lo que es específicamente la literatura. Para eso entonces nosotros necesitamos saber qué es la literatura. Según la RAE, es un arte que emplea como medio la expresión de la lengua. Para nosotros es el arte que utiliza la creación de un estilo como forma de expresión y que representa una nación, una época o un género. La literatura universal es el estudio de las culturas y el arte de redacción de estas. Según las civilizaciones, se han desarrollado diversos sistemas de comunicación escrita y oral. El origen es por la necesidad de transmitir información, y para eso se utiliza la lengua o el idioma. Es súper importante, chiquillos, que que sepamos que para reconocer lo que es la literatura, tenemos que verlo como una creación artística, que además el lenguaje utilizado siempre es estético y no con una finalidad práctica. Es decir, que siempre lo importante es la belleza que podamos encontrar y no como un instructivo de conocimiento, no como un instructivo de entrega de información, sino más bien como algo que se puede apreciar. En tercer lugar, se utiliza un lenguaje abierto que impacta las emociones y permite al lector crear una interpretación personal del texto. En la literatura nosotros tenemos la posibilidad de poder eh, sentir a través de lo que está escrito. El mensaje crea sus propios mundos de ficción. Sabemos que la ficción es algo creado por el autor, creado por la persona, por el escritor, por el artista, y que no necesariamente es real. Entonces, estos mundos de ficción no necesariamente corresponden a la realidad exterior. Esto significa que de alguna manera el, el autor puede estar creando una realidad alterna a lo que existe en la vida real. Y en último lugar, el mensaje recibe especial atención tanto por parte de quien lo escribe como de quien lo lee. Entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que al momento de ver la literatura y de leer literatura, lo que estamos haciendo nosotros es recibir mensajes, pero también al momento de transmitir literatura, nosotros estamos entregando mensajes. ¿Qué había antes de la literatura? Bueno, antes de la literatura, a pesar de que la escritura se establecía desde los sumerios, no podemos pensar que la narrativa nació con ella. Podemos decir que existe literatura en las expresiones rupestres de la cueva de Lascaux en Francia y en la cueva de Altamira en España. Solo por mencionar ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, la cueva de Lascaux y tenemos la cueva de Altamira. Estas pinturas rupestres cuentan historias. Son textos narrativos entre comillas porque no son considerados literatura por no estar expresadas en un código escrito. Cuando nosotros nos ponemos
a pensar en la forma en la que en la prehistoria las personas comunicaban lo que sucedía por medio de el relato pictórico de escenas de la vida cotidiana, en realidad es un antecedente o un precedente a la escritura. Lo hace y ellos lo hacían para poder tener un registro de todo lo que ocurría en su comunidad. Pero entendiendo la literatura como una expresión por medio del código escrito, entonces podríamos decir que, que este tipo de pinturas rupestres son preliteratura o literatura anterior. Yo les entregué a ustedes material y dentro de ese material nosotros tenemos la ficha número 1 y la infografía número 1. Cuando nosotros leímos, supone que leímos la ficha número 1, hablamos de la historia de la literatura. Y acá tenemos la información general del primer texto literario. El primer texto literario fue el poema de Galgamech. Y este poema es una narración sumeria en verso sobre las peripecias, o sea, lo que ocurría y lo que hacía el rey Gilgamesh, que constituye una obra épica más antigua de todas las que se conocen. Una de las características principales de el poema de Galgamech es que está escrito con caracteres cuneiformes. ¿Qué significa un carácter cuneiforme? Que es una letra o un símbolo que tiene forma de flechita, como una pequeña flecha. ¿Me escuchan? Luego tenemos la primera infografía, y esa primera infografía es esta que tenemos acá. Ustedes tendrían que haber revisado, y que básicamente habla de los periodos de la historia. Estos periodos de la historia están considerados como la protohistoria, que es el periodo de transición entre la prehistoria y la historia, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y finalmente la relación con la literatura. En esta infografía ustedes van a encontrar la información condensada para que puedan revisarla, para que puedan leerla, y de esa manera ustedes van a poder hacer una comparación de cada periodo de la historia para luego poder seguir con la información entregada en esta presentación. Luego tenemos las épocas literarias, donde teníamos que observar la infografía número 2, y acá tenemos las distintas épocas. Época clásica, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, Naturalismo y Vanguardismo. Para eso, ustedes tenían una ficha que correspondía a cada una de las épocas literarias. Esas fichas son las que teníamos que revisar hoy día, eran 4. Perdón, era hasta la ficha número 4. La época clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Y para eso ustedes tenían que observar la infografía número 2, y en la infografía número 2 nosotros nos encontramos con las épocas literarias, desde la época clásica hasta nuestros tiempos. Entonces aquí tenemos información sobre la época clásica, sobre la Edad Media. Cada una de las épocas aparece con su fecha de inicio y su fecha de término, y con algunas características relevantes e importantes que de alguna forma sirven para el desarrollo de la literatura. Está el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el Naturalismo y el Vanguardismo, que es el arte de la posguerra. Toda esta información se encuentra disponible para ustedes, para que las puedan revisar y para que podamos comentar y contrastar. Toda la literatura actual que tenemos es gracias a la historia que lo rodea. ¿De qué manera creen ustedes que la historia de la literatura y sus épocas literarias influyen en la literatura actual?
Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comentar la información que acabamos de recibir, información que ustedes ya leyeron, por lo tanto no debería generar un problema al momento de poder comentarlo.